Te damos gracias Amén. en esta tarde por la oportunidad, por la vida que nos das. Amén. Padre, y es un privilegio grande poder estar Sí, en esta Señor. Sí, oración, Señor. a donde venimos y te exaltamos. Gracias. Bendito El Dios. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. A donde venimos y te adoramos, Padre, y venimos a aprender más de tu palabra. Amén. Padre, es algo especial para cada uno de nosotros, Sí, el poder estar en el santuario, podemos Señor. acercarnos ante ti, Padre, y pedirte por cada una Sí, de Señor. nuestras necesidades, o expresar el agradecimiento por cada una de las bendiciones recibidas. Sí, Señor. Padre, somos privilegiados al estar en este lugar. Amén. Padre, pedimos que tú tomes el control completo Sí, de este bendito Dios. servicio. Sí, Señor. Padre, que todo demonio pueda ser echado a un lado Sí, y Señor. que tu presencia pueda sentirse en cada uno Amén, de amén. nuestros corazones. Amén, amén. Y Sí, esta Señor. día en este lugar sea Padre. Sí, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre Sí, de bendito nuestro Dios. Señor Sí, Jesucristo. Padre. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Amén. Privilegio poder estar en la casa del Señor para poder venir y darle gracias a Él y recibir las bendiciones. Sabemos que Él siempre tiene algo nuevo que darnos. Por eso el creyente anhela poder estar en este lugar. Amén. Sí. Bien, les saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les saludamos a los que nos ven a través del internet, esperando que ellos también puedan ser bendecidos. Amén. Amén. Sí, Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Del 1 al 2. Amén. 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 Dice así: entonces Moisés respondió diciendo: aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Vámonos a Hechos capítulo 1, del 8 en adelante. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, Sí, Señor. los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dios bendiga su palabra, puede Señor. sentarse. Amén. Estamos esperando que el Señor pueda tomar el control y pueda bendecirnos en esta tarde. Amén. Vamos a seguir meditando en el pensamiento o en el tema que el profeta le da este mensaje: preparación. Y espero que al estar meditando podamos ser bendecidos. Amén. Dice así: ese es el problema con eso. Cuando un predicador comienza a aprender, comienza a tener un llamado para el ministerio, y ellos se lo llevan a un seminario y lo mantienen allí por 20 años, le sacan todo lo que Dios puso en él. ¿Sabe usted el mal que acontece al ir a un seminario? Lo que Dios puso en él, vemos que ya se lo quita. Sí. Y vemos que recibe enseñanzas humanas. Es correcto, luego al traerlo de vuelta, él solo sabe demasiado, vaya, que nadie le puede decir nada al respecto. Esa es la manera como va la cosa. Y cuando sale de allá, él está peor que cuando entró. Que sea el Señor que nos ayude. Sí, Señor. Vemos que Dios, para llamar a sus hijos, para poder hablar a través de ellos,
sabemos que no se necesitó ir al seminario, porque vemos que eso lo aleja más de Dios que estaba en el principio. Eso me trae a memoria, no hace mucho, a una mujercita aquí. Ella pertenecía a la iglesia y ella lavaba sobre una tabla y demás. Ella quería que su muchacho se fuera y se convirtiera en un predicador. Él tenía un llamado en su corazón. Entonces ella lo despachó a una de estas grandes escuelas clásicas. Y cuando menos pensaba, mientras él estaba alejado por 3 o 4 años, su mamita se enfermó. Ellos le notificaron porque se pensaba que ella iba a morir. Él tenía que volver a casa. Amén. Vemos que la mamá de este muchacho había enfermado, él había ido al seminario y él estaba pensando volver a casa. Bueno, durante aquel tiempo había una mujer que vivía en una misión del Evangelio completo. Ella se levantó y le dijo a esta mujer, ella le dijo, ¿cree en la sanidad divina? Le hizo la pregunta a esta mujer, ¿cree en la sanidad divina? Ella dijo, bueno, yo no sé, ¿está eso en la Biblia? Dijo, sí, eso está en la Biblia. Dijo, nuestro pastor ora por los enfermos. Dijo, ¿puedo hacer que él venga hasta aquí y ore por usted? Dijo, pues desde luego, si está en la Biblia. Esta mujer dijo, si está en la Biblia, pues si está en la Biblia hay que creerlo. Bendito sea su nombre. Entonces el pastor fue hasta allá y dijo, ¿cómo está usted, señora? Dijo, fíjese, es que sencillamente yo no quiero sacarla de la iglesia, yo solo quiero leerle lo que Dios dice. Entonces dijo, aquí están las palabras de despedida de Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere será bautizado y será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas, y si ellos imponen la mano sobre los enfermos, ellos sanarán. Él es nuestro sanador. Sabemos que su palabra lo dice. Ella dijo, pues eso está en la Biblia. Dijo, sí. Dijo, pues entonces úngame y ore por mí. Y ellos así lo hicieron. El Señor la sanó a ella. Bueno, y luego después de un tiempo el muchacho vino a la casa. Él estaba regocijándose diciendo, madre, dijo, a propósito, tú me escribiste, me dijiste que tenía que venir a casa de enseguida porque tú estabas enferma de neumonía. Pero dijo, y enseguida dejaste de escribir. Dijo, ¿qué sucedió? Ella dijo, oh cariño, dijo, aquella misión que está por aquí abajo del Evangelio completo, esos los aleluya, dijo, dice, esos los aleluya, dijo, el pastor de ellos vino hasta aquí y me ungió con aceite y leyó la escritura en el capítulo 16 de San Marcos que debíamos orar por los enfermos, y él oró por mí y el Señor me sanó. Dijo, cariño, alabado sea el Señor. ¿Qué piensas de eso? Él dijo, madre, dijo, la pura idea, tú fuiste con esa gente, ¿por qué? Él dijo, madre, aquí en el seminario, a usted lo que había aprendido el muchacho del seminario, dice, madre, aquí en el seminario, dijo, esos hombres son unos analfabetas, ellos no entienden. Él dijo, nosotros sabemos en el seminario que San Marcos 16, el versículo 9, ni siquiera está inspirado. A usted lo que ha aprendido este muchacho en el seminario, que Marcos 16, 9 no está inspirado. Y vea cómo reaccionó la mamá de él. Ella dijo, aleluya, alabado sea el Señor. Y él le dijo, madre, eso es absurdo. Dijo, ¿qué quieres decir con eso? Ella dijo, cariño, tú dices que Marcos 16 y lo que él me leyó de Marcos 16 y que el versículo 9 siquiera está inspirado. Dijo, no. Dijo, gloria a Dios. Gloria, dijo. Si Dios pudo sanarme con una palabra que no está inspirada, ¿qué haría él con una
pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sí, Señor. Si me pudo sanar con una palabra no inspirada, entonces ¿qué cosas hará Él con las que están verdaderamente inspiradas? Él puede hacer cosas de esa manera. Es correcto. Amén, Señor. Él es nuestro sanador. Amén. Bien, que veníamos meditando en este hombre llamado Sandra. ¿Sabe usted que tenía problemas, que hacían los cultivos, y vemos que cuando ya los tenían recogido, vemos que los filisteos subían y se lo llevaban todo? Estuvimos meditando en ello, y el poeta sigue meditando de este personaje. Veo a Sandra, dice, nos daremos prisa, dice, está llegando la hora para la fila de oración. Veo a Sandra parado allá, él se asoma o vaya. Su indignación justa comenzó a subir en él. Él tenía una batalla dentro de él. Eso es lo que usted tiene que recibir. Es una pequeña batalla, un huesito de espinazo. Tome ese huesito de pechuga y póngalo en el huesito de espinazo. Es correcto. Está parando firme. A usted un huesito de espinazo. A usted valiente, sabiendo que no somos nosotros, sino que Dios está bien de nosotros. Eso es lo que hizo este hombre. A usted, él supo que sí había un Dios de poder, ve que sí se podía. Pienso en el anciano Woody Robinson. Su testimonio dijo, denme un espinazo como una sierra para tronco, dame mucha sabiduría en lo profundo de mi alma y déjame pelearle al diablo mientras tenga un diente. Si un diente tenemos, con eso hay que ser. Después apretarlo con mis encías, porque ese último también se va a caer. Después apretarlo con mis encías hasta que yo muera. O sea, hombre valiente. Amén. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Que seamos valientes, que seamos de fe, que podamos creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy, Señor, y por todos los siglos. Dice así, correcto, así se hace, hermano. Busque un poco de valor en usted, párese y reclame los privilegios que Dios le dio. Amén. Dios le prometió la sanidad, es suya. Amén. Si usted está demasiado débil y miedoso para tomarla, usted morirá. Usted quiere pararse y decir, eso es cierto. Entonces levántese. Aleluya. Amén. Si Dios salvó mi alma, yo lo tomé por fe y creí que Él lo hizo. Dios me da el bautismo del Espíritu Santo como confirmación de eso. Si me levanto y lo recibo a Él como mi sanador, cuando los hermanos de la Clínica Mayo, que tenían unas cuantas horas para vivir, yo lo tomé a Él como mi sanador. Sabemos que los doctores le dijeron ya unas poquitas horas de vida y que Él iba a partir. Pero usted, el profeta se ancló, se aferró, creyó en el Señor. Amén. Dice así. Dice, los hermanos de la Clínica Mayo dicen que tenía unas cuantas horas para vivir y yo lo tomé a Él como mi sanador. Amén. Y tengo la confirmación de ello esta noche. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Tómelo a Él en su palabra y crea esa. Amén. El pequeño Sandra levantó su indignación justa. Él miró por todos lados. No pudo hallar nada. Él no era un guerrero. Pero ¿qué tenía él en su mano? Él no era nada, sino una quijada de buey. La quijada de buey, o sea, una vara con una punta allí para poder apretar a esos bueyes. Dice así, ¿saben qué es una quijada? El tipo dice una quijada de buey. Pero ya acá luego dice, ¿sabe qué es una quijada de buey? Es una vieja vara con un pedazo de bronce en la punta. Con ella se quita la tierra del arado o se golpea al buey para que vaya hacia la puerta. La mayoría de nosotros sabemos de eso. Aquellos que trabajan con bueyes andan en una vara y
Él va sentado en la carreta y detrás va apoyando sus bueyes para que ellos puedan caminar o echarle la fuerza. Eso era todo lo que él tenía, pero hermano, él estaba cansado y hastiado de que vinieran los filisteos a tomar lo que él tenía. Oh vaya, madre, ¿no está usted cansada? Hermana, ¿no está usted cansada? Vemos que este hombre estaba cansado de que lo que los filisteos hacían, que venían y se llevaban todos sus frutos. Vemos que él se cansó de eso y él se paró firme y él sabía que Dios todavía estaba. Amén. Por eso el profeta dice acá, oh vaya madre, ¿no está usted cansada, hermana? ¿No está usted cansada y hastiada que el diablo me diga que no puedo caminar, no puedo hacer o aquello? Dios bendita sea todo el posible para aquellos que creen. Eso es. Sí, Señor. Sangratico, estoy cansado y hastiado de eso. Yo no soy un guerrero, todo está en mi contra. Mirándolo a la vista, vemos que todo estaba a la contra. Eran 600 hombres bien armados. Vea usted, contra un solo hombre. Dice, no importa cuánta ventaja esté en su contra, Dios está con usted. Y si usted toma su palabra, sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. A usted no importa cuánta ventaja el diablo piense que tiene, pero sabemos que con nosotros está Dios. Y con Dios todo lo puede. No importa cuánta ventaja esté en su contra, Dios está con usted si usted toma su palabra. Y él dijo, hay una cosa que sé, dice, yo estoy circuncidado. O sea, que él reconoció que era un israelita y que estaba circuncidado y que esos eran filisteos incircuncisos y que con él estaba Dios. Dice, quiero decir, yo soy un israelita, aquel es un filisteo que no está circuncidado. Yo sé que estoy en lo correcto. Aquel reconoció. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a reconocer que estamos en lo correcto. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que pelea por nosotros. En esta noche yo soy un hijo de Dios y sé que las enfermedades provienen del diablo y yo sé que Dios me prometió la victoria. Dice el profeta. El signo de admiración. F-I-U-U. Hermano, ojalá que usted se sintiera como yo me siento ahora mismo, dice el profeta. Vemos que el profeta estaba regocijado. ¿Ve por qué? Porque él estaba creyendo en ese Dios todopoderoso. Y cada hijo de Dios debe estar creyendo en ese Dios todopoderoso. Hermano, ojalá que usted se sintiera como yo me siento ahora mismo. Sí, Señor, me siento terriblemente bien. Fíjense, es un privilegio dado por Dios. Sí, Señor, aún aquí en América puedo predicarlo gozando. Gracias al Señor por eso. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que el creyente se regocija. Y no es para menos, sabemos quién está con nosotros. Él hizo la promesa que no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría el Consolador. Él está con cada uno de nosotros. Su indignación justa se levantó. Él agarró aquella aguijada de buey y saltó por la ventana y desafió 600 filisteos. Se paró allá y les pegó en sus cabezas. Correcto, porque él no era para nada un guerrero, pero sí un israelita. Él estaba circuncidado. Él tenía promesa. Él sabía que Dios estaba con ellos y que Dios sigue siendo un Dios de poder. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros somos circuncidados a través del Espíritu Santo y hay una promesa que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él estaría con nosotros hasta el tiempo del fin. Debemos de venir
era para nada un guerrero, pero sí un israelita. Él estaba circuncidado. Él reconoció lo que poseía. Y el profeta sigue diciendo, si en esta noche usted está circuncidado por el Espíritu Santo, usted no tiene que esperar a tener un entrenamiento para ser un guerrero. Dios bendiga su corazón, reclame los privilegios dados por Dios y golpee las cabezas de ellos. Amén. Es correcto. Diga, apártate del camino, Satanás. Patéelo y sáquelo del camino. Ahora yo soy el que está tomando posesión. Yo vengo en el nombre de Jesús. Vea a Satanás esparcirse. Hermano, cuando usted use esa fe contra él retrocederá. ¿Sabe usted? Él huirá de vosotros. Qué bendición más grande. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Y que Dios nos ayude a reconocer lo que nosotros poseemos, lo que Dios nos ha dado. Dice, y él golpeó a aquellos filisteos, hablando de este hombre valiente. Él golpeó a aquellos filisteos, fíjense, un campesino granjero sin entrenamiento, con una quijada de buey, dice, en su mano, derrotó a 600 hombres armados. Bendito sea el Señor. Oh, ese es mi Señor. A ese es a quien nosotros adoramos. A ese Dios es a quien nosotros estamos sirviendo. A ese Dios es a quien nosotros venimos y le cantamos alabanza. A ese Dios es que venimos y reconocemos que Él nos bendice a cada momento y nos da oportunidades para poder bendecir su nombre. A ese Dios nosotros le servimos. Oh, ese es mi Señor. Les aseguro que estoy a punto de tener un ataque y correr un poquito. Que Dios nos ayude. ¿Ya usted? Sintiendo la presencia del Señor. Dice, ese es mi Señor. Les aseguro que estoy a punto de tener un ataque y correr un poquito. ¿Saben que cuando medito en eso, no hay suficiente espacio aquí para predicar, hermano? Tengo que moverme un poquito. ¡Oh, vaya! Bendito sea su nombre. Usted estaba ungido, estaba disfrutando de la presencia del Señor, reconociendo lo que nosotros poseemos. Somos más que vencedores. Satanás está derrotado. Un granjero con una quijada de buey mató a 600 filisteos con el poder del mismo Dios que está en nosotros en esta noche. Él tampoco tenía ninguna promesa de la Biblia. Él no tenía promesa de nada. Nosotros recibimos la promesa. Amén. Oh, deja que esa vieja enfermedad se vaya. Sea el Señor que nos ayude. Sí, Señor. Una pequeña expresión. Rápidamente, por favor, estoy pensando que hay algo que está entrando a mi mente justo ahora. En una ocasión, cuando Israel se había descarriado y alejado, como el resto de las iglesias se han alejado de Dios en esta noche. Cuando usted menos piensa, el diablo siempre, cuando sabe que él tiene la ventaja sobre usted, entonces él se burla de usted. ¿Sabe usted qué malvado es el diablo? Ve, él sabe que a veces él tiene la ventaja. ¿Y qué es lo que hace él? Cuando dice se burla y usted se ríe. Ve, porque él sabe que le tiene la ventaja. Él sabe que usted está obedeciendo, que Dios nos ayude. Ve a obedecerle a Dios y decirle a Satanás que él está derrotado, que somos hijos e hijas de Dios y que somos gente perseverante, gente que vamos hacia adelante, que no hay nada que el diablo pueda hacer para detenerlo, sino que sabemos a quién estamos creyendo. Pero el diablo hace eso cuando él ve que tiene la ventaja. Dice así: un hombre llamado Goliat, él se paró allá arriba, un fulano muy corpulento, o sea, era gigante. Goliat, tamaño hombre. Dice como 4 veces del tamaño de un hombre normal.
Qué grande era Goliat. Dijo, voy a hacer un trato con ustedes. Les diré qué haré. Dice, no pelearemos con todos. Él sabía que tenía la ventaja. Ese es el por qué estaba dando esta clase de reto. Él sabía que el pueblo, vea usted, el ejército de Dios, dirigido por Saúl, le temía a Goliat. Dice, voy a hacer un trato con ustedes, les diré que haré. No pelearemos con todos estos hombres para no matarnos. Ustedes solo elijan a un hombre. Él tenía la ventaja. Él se creía por el porte, por los músculos. Él sabía que no había nadie que le igualara a él. Él estaba cierto que el pueblo iba a tener temor, pero había uno allí que no tenía temor al demonio, porque él sabía que estaba poseído de Dios. Dice así, dice, ustedes solo elijan a un hombre y envíenlo aquí. Si yo lo mato, todos ustedes serán nuestros esclavos. Desde luego que sí, la gran jactancia de la inteligencia, porque él tenía toda la ventaja y él dijo, si me matan, entonces nosotros seremos sus esclavos. Dijo, que venga alguien de ustedes y pelee. Burlándose. Él decía, ¿quién va a tener el valor de por qué le está pidiendo nomás uno que se enfrentara a él? ¿Quién va a ser ese que va a tener el valor de venir y pelear conmigo cuando yo soy tamaño, cuando yo he sido entrenado, cuando yo tengo el mejor armamento? Y él se reía, Eso es lo que hace el diablo. Él se ríe cuando él tiene la ventaja. No debemos de permitirle, debemos de reconocer que el que está en nosotros es más grande, y decirle que él está derrotado. Pero vea usted, que Dios nos ayude. Dice, un día, ¿saben qué sucedió? Resulta que había un pastorcito de oveja. Póngase un momento para descansar. Un día, ¿saben qué sucedió? Resulta que había un pastorcito de oveja allá afuera que Dios estaba preparando. Dice, un muchachito como del tamaño de unos 4 pies y medio de altura. O sea, vemos que David era pequeño. Dice, aquel muchachito erguido con un pequeño abrigo de piel de oveja, su papá Isaí resultó que dijo, David, agarra un poco de vino y unas pasitas y ve allá al frente de batalla. Y ve a tus hermanos, ellos están en el campamento, ninguno de ellos va a pelear, no hay suficiente pelea entre ellos, se les ha acabado el valor. ¿Qué tremendo es eso? ¿Sabe usted cómo ese ejército estaba sugestionado por este hombre llamado Goliat? Sabemos que era el diablo que estaba en él. Vea usted, fue Dios, vea usted llevando todo aquello para que su papá lo enviara a aquel lugar. David no era que él quería ir, no estaba diciendo, papá, envíame allá y quiero ver, pero Dios ya lo había preparado, porque lo necesitaba en aquel lugar. Entonces él agarró su vino y las demás cosas y se fue allá para encontrarse con sus hermanos en el campamento. Y este enorme gigantón rondaba y rugía. Él seguía haciendo el reto. Y cuando hizo este último reto, ahí estaba David. Él no pudo soportar aquello, porque él sabía quién era el que estaba en él. Él sabía cómo había derrotado a aquel oso, a aquel león. Y vemos que David lo tomó como más peligroso el león que Goliat mismo. Ese es el por qué él no tuvo temor. Él enfrentó al reto, él aceptó el reto, porque él sabía que no era él, sino que era Dios. Y eso es con cada uno de nosotros. Debemos de aceptar el reto, no importa cuán grande Satanás se presente y trate de sugestionarnos. Nosotros sabemos que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mismo que estaba en David, es el que está en su pueblo.
Y resultó que en una ocasión le rugió al hombre equivocado. Correcto, es cierto. O sea que, ¿sabe usted? Eso fue terrible, pero ya. Él lo venía haciendo por muchos días, hacía el reto y nadie le contestaba. Vemos que le tenían un temor horrible, un miedo horrible. Pero cuando estaba David allí, la cosa cambió. Amén. Y resultó que en una ocasión le rugió al hombre equivocado, porque ya estaba David. Sí. Una vez, el pequeño David se dio la vuelta y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando allá? Me quieren decir que ustedes se pararán y permitirán que un filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios vivo, que sea el Señor. Sí. Eso es lo que yo creo hoy en día. Permiten que estos maestros de seminario teológicos se paren detrás de su grado de doctor en divinidad y digan: no hay tal cosa como el poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo. Esos días ya pasaron. Pero el diablo, a través de ciertos personajes, diciendo que los días de los milagros ya pasaron. Pero la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pueden sentarse. No mientras, dice, no mientras yo viva. No, Señor, no mientras Dios pueda poner su mano en el hombre y prepararlo en alguna parte. Él no lo permitirá. No, Señor. David dijo: yo pelearé con él. Vemos que David había sido entrenado. David no sabía cómo usar el armamento. David quizás ni aguantaba con el peso de ese armamento, de esa vestidura. Sabemos que Saúl trató de entrenarlo y ponerle su vestimenta. Vemos que Saúl era un hombre de gran tamaño, era hombro sobre todo el ejército. ¿Ve usted cómo le iba a quedar la vestimenta a un hombre pequeño? ¿Ve usted? Entonces vemos que David se quitó aquello. Él sabía cómo Dios lo había bendecido. David dijo: yo pelearé con él. Y el pastor de allí, Saúl, uno de 7 pies de alto, o sea, Saúl era grande, dice de 7 pies de alto, se acobardó en su carpa. ¡Oh, vaya! El indicado para enfrentar a ese gigante era Saúl. Vea usted. Pero David dijo: déjame ir. Bueno, ellos lo llevaron ante Saúl. Saúl dijo: fíjate, hijo mío, yo admiro tu valor, pero te aseguro que ese hombre ha sido un guerrero desde su juventud y tú no eres más nada que un jovencito. Ese hombre sabe cómo usar su espada, pues su lanza es tal vez de 7 metros de largo. Él podría levantarte de esta manera. ¿Sabe usted? Pero aún con todo eso, David no se desanimó, porque Saúl estaba tratando de decirle lo grande, lo poderoso, el armamento que ese hombre tenía y que él no podía enfrentarse a ese gigante, como poniendo duda en David. Pero David no era un hombre de dudas. Él conocía a Dios, a un Dios no algo que le habían contado, sino que lo había experimentado por sí mismo. Él había visto a Dios manifestarse cuando mató al oso, cuando mató al león. Él dijo: mi Señor, él dijo: tu siervo. Dios le permitió matar a un oso con esta onda, y yo le quité una oveja de la boca de un león. ¿Cuánto más él me entregará en mis manos a este filisteo incircunciso? Vemos que David tenía una seguridad. Él no confiaba en sus fuerzas. Él sabía que no las tenía, pero estaba confiando en la fuerza de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que estar parados. No confiamos en nuestra propia fuerza, la cual no tenemos, pero confiamos en la fuerza de Él. Sabemos que Él es el que pelea con cada uno de nosotros. Él es el que nos defiende. Él prometió hacerlo y el creyente está aferrado a eso. Y no importa lo que el diablo trate de decir, el creyente dice lo que Dios le dice.
Él sabía de qué es, dice, él sabía de qué estaba hablando. O sea, David sabía de lo que estaba hablando. Dios le respaldaba. Él sabía que el aceite de la unción fue derramada sobre él. Samuel había hecho eso. Él sabía que estaba ungido. Dijo que nada lo iba a molestar. Vemos que Dios le había obrado a través de David. Él había sido ungido. Fue cuando Dios envió a Samuel y pasaron todos sus hermanos, los grandes que tenía Isaí, los hermanos de David, los que se miraban que podían ser el rey. Vemos que cuando el profeta iba a ungirlo, Dios lo detenía. Y vemos que pasaban todos aquellos que pensaban que podían ser el rey, pero todavía quedaba uno. ¿No tienes uno más? Sí, digo, pero ese, con quien dices que no sé, ¿para qué? Ese no traje para eso. Sí, ven a traerlo. A usted, porque Dios lo había enviado. Entonces David tenía la seguridad. Él sabía que había sido ungido por el profeta. Dios lo respaldaba. Ese es el por qué él se paró firme y pudo enfrentar o aceptar un reto, porque él sabía que no era él, era Dios el que estaba en él. Nosotros también podemos aceptar el reto, porque fue Dios el que dijo que estaría con nosotros hasta el tiempo del fin, y que pidiéramos cualquier cosa que él lo haría. Es una promesa que él nos ha dado a cada uno de nosotros, y nosotros somos los beneficiarios, nosotros somos los herederos de lo que Dios posee. Que Dios nos ayude a reconocer lo que cada uno de nosotros tenemos, que toda duda pueda desaparecer y de usted saber lo que nosotros tenemos. Que Dios nos ayude. Dice así: ¿qué pasa con ustedes que están ungidos? Dios derramó sobre ustedes el aceite del Espíritu Santo. Ustedes están ungidos, ustedes tienen el privilegio. Qué tremendo es esto. Sí. Dice, lo voy a leer un poquito antes. Él sabía de qué estaba hablando David. Dios lo respaldaba. Él sabía que el aceite de la unción fue derramada sobre él. Samuel había hecho eso. Él sabía que estaba ungido. Dijo que nada lo iba a molestar. Y luego le dice: ¿qué pasa con ustedes? Oh, ayúdame, Señor. ¿O qué pasa con nosotros? Que Dios nos ayude. ¿Qué pasa con ustedes que están ungidos? Dios derramó sobre ustedes el aceite del Espíritu Santo. Ustedes están ungidos. Ustedes tienen el privilegio. Bendito sea su nombre. A ustedes estamos ungidos. No es porque nosotros lo buscamos, sino que Dios nos eligió para ser hijos e hijas de Dios. Y debemos de ser esos hijos, esas hijas valientes, que nos paremos firmes con lo que Dios nos ha dado, con lo que poseemos. Ya usted, Satanás, está derrotado. Rápidamente, miren. Pues él dijo: no puedes pelear con él. Saúl diciéndole: no puedes pelear con él. Dijo: bueno, si vas a pelear, ponte esta armadura. Si vas a ir a enfrentarte a ese hombre, tenés que recibir entrenamiento. Ve y trató el Saúl de entrenar a David y darle su vestimenta. No iba a funcionar. Bueno, si vas a pelear, ponte esta armadura. Y cuando menos usted piensa, ellos le pusieron esta gran armadura de metal. Usted sabe, se la pusieron al pequeño David. Puedo ver a aquel pequeño, diminuto, jovencito, parado allá con esta enorme armadura puesta, parado como él no la podía sostener. Ajá, dice el profeta. David no podía soportar ese peso. Es porque Saúl era un hombre de tamaño y vemos que su vestimenta no le quedaba a David. Él se dio cuenta que ese chaleco eclesiástico no le quedaba al hombre de Dios, y todavía no le queda. Cuando usted tiene que marcharse y recibir 4 años de fluido embalsamado, bombeado sobre usted, cuando
Es correcto. Dios dice que puede lograrlo. Usted puede lograrlo. Cualquiera que venga, venga. Aquel enorme abrigo eclesiástico, puesto, usted sabe, esa experiencia de seminario teológico, no le quedó a David. David dijo, aún no he probado esa cosa. Yo no sé nada de eso, pero sí sé lo que es. Amén. De eso no sabía David, pero sí sabía de una cosa, era que había sido ungido y que Dios lo respaldaba. Cuando el problema venía, David sabía que no era su fuerza, sino que era Dios, usted cuidando su siervo, porque él era ungido. Que sea el Señor que nos ayude. De lo de Saúl, David no sabía nada, pero sí sabía algo real, que Dios estaba con él. Ese es el por qué no le tuvo temor al gigante. Él sabía que lo iba a tumbar, porque el poder de Dios estaba en él. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros ver lo que nosotros somos, el privilegio que nosotros tenemos. Sabemos que Dios nos respalda. Amén. Él dijo que pidiéramos todo en su nombre, Sí, y que Él lo haría. Señor. Pónganse de pie. Eso es cierto. Vea usted, Él sigue siendo el mismo. Amén. Sí. Un Dios de todo. Amén. Sí, Amado Señor. Dios, Oh, gracias. te damos gracias en esta Gracias, tarde. gracias, Señor. Padre, te pedimos perdón. Sí, Señor, esto es cierto, Padre. Padre, Perdón. sabemos que somos incapaces, Sí, correcto. somos indignos. Sí, Señor. Padre, pero no somos nosotros, sino tú eres el digno. Oh, sí, sí. Padre, no debemos de vernos a nosotros mismos, Oh, sino sí. de ver a aquel que es Sí, digno, sí. aquel que pagó el precio, aquel que tomó cada uno de Sí, nuestro lugar. es correcto. Padre, nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Padre, no nos podríamos enfrentar al enemigo. Sabemos, Padre, que seríamos derrotados. Padre, pero tenemos la confianza que no estamos huérfanos, Sí. sino que tú estás con tu pueblo, Amén. tú estás con tus hijos. Y ese es el por qué podemos Sí, hacer el Señor. reto al diablo, Oh, porque sabemos quién nos respalda. Amén. Oh Padre, tú prometiste estar donde quiera que Sí, estés, Señor. en su nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Oh, Tú estás en nuestro medio y Sí, Satanás Dios. está derrotado. Satanás está fuera de este Sí, lugar, Señor. porque tu presencia está aquí. Amén. Y él no puede estar ante tu presencia, Oh, Dios porque él mío. no puede soportar ese poder de lo alto. Oh Padre, somos un pueblo privilegiado, Señor, sí. somos un Gracias, pueblo Señor. bendecido, porque tenemos a un Dios Gracias, que gracias. pelea toda nuestra Sí, batalla. Señor. Padre, nos encomendamos en tu mano, pidiendo que tú puedas bendecir a este pueblo, y cualquier necesidad que pueda presentarse, sabemos que tú la puedes solucionar. Señor, sí. Tú tienes el poder para poderlo hacer. Amén. Padre, nomás ayúdanos a llegarnos con toda Sí, esa Señor. confianza que nosotros somos los beneficiados. Amén. Padre, te lo pedimos todo en el santo Sí, nombre bendito Dios. de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse.